Ya vamos, doctor. Ok. Buenas tardes, compañera y doctor. El día de hoy vamos, mi grupo, conformado por Natalie Guerra, Brian Madrid y mi persona, Erika Zamudio, vamos a estar hablándoles sobre los shocks neurogénico, medular, cardiogénico y séptico. Cruz. Gracias. Para iniciar, ¿qué es el shock? Siguiente. Como una definición clásica y actual, así un poco básica. En la clásica, pues que es una respuesta orgánica al trauma agudo, y en la respuesta actual, que es una reducción marcada y sostenida de la perfusión tisular con hipoxia consecuente y daño progresivo celular. ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo identificamos un shock? Se puede medir pues, por la hipotensión arterial y por hipoperfusión orgánica. En la hipotensión arterial, pues teniendo una tensión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, con una tensión arterial media menor de 60 a 65 milímetros de mercurio, siendo esta una hipotensión pues grave, con una caída relativa más o menos de 40 milímetros de mercurio, como por ejemplo si un paciente pues llega con una tensión arterial sistólica de lo normal de la tensión arterial media es de 100 y de la nada pues ya tiene 60, entonces pues ya podemos ir más o menos pues hablando de la hipotensión arterial. Y de la hipoperfusión orgánica, pues de los órganos, todos los órganos pueden sufrirlo, pero el órgano que se ve más afectado es el cerebro, en el sistema nervioso central. Por eso es que por lo general los pacientes que están en shock están así como hipotensos, confundidos por la alteración del estado, taquipneico, tienen taquicardia. Y las características clásicas es también tener la piel fría, pálida y oliguria. Pero hay, no en todos los shocks, sino que en el shock distributivo, que es donde hay una resistencia vascular sistémica disminuida, y como no hay pérdida de volumen, allí podemos encontrar una piel caliente, rojita. Siguiente, por favor. ¿Qué exámenes complementarios se necesita para diagnosticar shock? Podemos realizar hemograma, y pues podemos ver para ver si hay leucopenia en caso de un shock séptico, bioquímica, la coagulación, la gasometría, para ver si hay acidosis metabólica o con un aumento del lactato, siendo el lactato como un marcador específico pues para cuando él está aumentado en el shock. Urocultivo, PCR para bacterias y el electrocardiograma en el shock cardiogénico. Siguiente, por favor. Una pregunta, ya que la anterior, ya que
pusiste muy bien los conceptos de laboratorio y comentaste lo del lactato, ya sea tú o cualquiera de tus compañeros de cualquier grupo. ¿Por qué el lactato? ¿Por qué el lactato es un valor de referencia para determinar, entre comillas, la proporcionalidad, la directamente proporcionalidad del shock? O sea, ¿por qué? Porque él se eleva porque trata de compensar cuando hay una baja actividad de los fibroblastos al momento de la recuperación de la hipoxia, por decir así. No sé si me Okay. Más o menos, pero hay algo que se puede resumir mucho más fácil. Es un indicador de hipoperfusión tisular. Es correcto, pero ¿por qué? O sea, no, definitivamente, Prisval, lo que dijiste, eso es, así es, tal cual como lo acabas de definir. Pero me gustaría que con tus palabras o sus palabras, no tiene que ser científicamente hablando, me digas por qué hay lactato sérico que nos indicaría el estado de Porque shock. el metabolismo es anaeróbico. Exactamente, Gila. Aunque no te veo. El mecanismo es anaeróbico. O sea, el ciclo de Krebs ya no es el que nos va a llevar al metabolismo, o mejor dicho, a la carga energética necesaria para poder hacer la activación tisular. Porque definitivamente al haber hipoperfusión, o sea, menos aportes de oxígeno, el ciclo de Krebs no se va a poder activar como ENDE y va a pasar al otro ciclo, que es el ciclo de láctico, ¿no? El ciclo láctico. Bueno, no es clase de bioquímica, ya eso lo pasamos hace rato, pero observen el ciclo láctico, que es a través, que también se activa a través de uso del, inclusive el músculo liso y todo aquello, ¿verdad? También puede provocar una activación del ciclo láctico. Así que eso es lo que yo digo, o sea, ya como el cuerpo, los ATP que aporta a través del ciclo de Krebs no puede activar el mecanismo producto de que no hay suficiente aporte de oxígeno, él se ve a través del ciclo láctico, ¿verdad? Y forma la acidosis láctica al final de todo este proceso, porque el lactato sérico lo que te va a provocar aquí es una acidosis láctica. Y eso hasta al principio es un mecanismo compensatorio. O sea, él te puede estabilizar celularmente el transporte, pero va a llegar a un punto en que ese ciclo ya, en pocas palabras, es contaminante. O sea, ese lactato sérico acumulado ya no va a servir de manera positiva, como al principio, sino lo que va a llevar entonces a un daño tisular por la acidosis propiamente. Te baja el pH, ¿verdad? Al bajarte el pH ya te forma una serie de mecanismos negativos, ¿verdad? Porque inclusive a veces tenemos que acidosis láctica compensada, una acidosis metabólica compensada, porque a lo mejor el bicarbonato también trata de ayudar, ¿verdad? Y empieza a disminuir. Pero bueno, no es clase de bioquímica, pero entiendan el por qué. El por qué, o sea, yo dije, bueno, ahora que van para el externado, te van a decir, a ver, ¿qué tienes en el gasómetro? Tengo un lactato en 7. Y te van a decir, bueno, ¿y por qué tiene un lactato en 7? Ese lactato en 7 me dice a mí de manera indirecta, mejor dicho, de manera directa, de que hay un poco aporte de oxígeno al proceso energético, ¿sí? Que hay que ver también, tienen que repasar el ciclo de Krebs. Ojo, yo no voy a preguntar nada de eso en el examen, pero es el por qué. Vale, seguimos. Bueno, como un pequeño resumen, pues hay distintos tipos de shock. Está el shock hipovolémico, el cardiogénico y el distributivo, donde pues las características por lo general son una tensión arterial disminuida y oliguria. Ya sea el hipovolémico o el cardiogénico, pues eso lo van a explicar mejor mis compañeros. En el distributivo está el anafiláctico, el neurogénico y el séptico. Y esto podemos ver que los síntomas
específicos en este cuadro los podemos ver cada uno y el tratamiento. Siguiente, por favor. Ahora yo les voy a hablar sobre el shock neurogénico y el medular. El shock medular es un estado fisiológico transitorio en el cual desaparece la función refleja por debajo de la lesión con la pérdida asociada de las funciones sensitivas y motoras, incluyendo la pérdida del tono rectal. Inicialmente se acompaña con hipertensión arterial sistémica debido a una liberación de catecolaminas y luego cae a una hipotensión marcada. Aparece una parálisis flácida que incluye la hiporreflexia vesical intestinal y todos los síntomas pueden durar de horas a unos días. Por lo general mencionaban 24 horas. Siguiente, por favor. Los signos y síntomas pues, que podemos ver en urgencia puede ser la parálisis o parestesia de las extremidades, alteraciones de la sensibilidad en el tronco o en las extremidades, dificultad en el lenguaje, hipotensión con bradicardia, priapismo, parestesias, incontinencia urinaria y rectal. Siguiente. A ellos se le tiene que hacer un buen examen físico y tenemos que hacer la escala de Glasgow y también el ASIA, la clasificación de ASIA, donde pues podemos definir o clasificar mejor dónde es exactamente la lesión. ¿No? En este cuadro, pues, no sé si se demore mucho para hacerla en urgencia, pero me parece que sí se podría hacer allí mismo en urgencia. Y aquí pues los tipos de lesión pueden ser completa, sensitiva, incompleta, motora incompleta y normal. Siguiente, por favor. El shock medular se refiere, pues como ya lo mencioné, a una parálisis flácida y la pérdida de reflejos espinales que ocurren después de una lesión en la médula espinal. Y el shock medular es un estado temporal y los reflejos espinales y la función motora pueden volver una vez se resuelva el shock. Estos pacientes podrían evolucionar a un shock neurogénico. Ahora les voy a hablar sobre el shock neurogénico. El shock neurogénico es una combinación de las lesiones primarias y secundarias que conducen a la pérdida del tono simpático y por tanto una respuesta parasimpática sin oposición impulsada por el nervio vago. El shock se manifiesta por una tríada que es hipotensión, bradicardia y hipotermia. Se presenta con mayor frecuencia en lesiones por encima del T6 debido a una disfunción del sistema nervioso autónomo con una interrupción del sistema simpático en T1 y L2 y a la falta de oposición del tono vagal que provoca una disminución en la resistencia periférica con vasodilatación. Entonces el shock neurogénico es el resultado de una desregulación autónoma después de una lesión en la médula espinal, generalmente secundaria a un traumatismo. Esta desregulación se debe pues, a la pérdida del tono simpático y una respuesta parasimpática sin oposición. El shock neurogénico sigue siendo un diagnóstico de exclusión en un paciente traumático. La fisiopatología. El shock neurogénico pues, es un estado clínico que se manifiesta a partir de una lesión primaria y secundaria y los cambios hemodinámicos se observan con una lesión de la médula espinal por encima de T6, como lo había mencionado en la diapositiva anterior, y los tractos simpáticos
descendente se rompe con mayor frecuencia por una fractura o una dislocación asociada a la vértebra en la columna cervical o torácica superior. La lesión primaria de la médula ocurre pocos minutos después de la agresión inicial y es un daño directo a los axones y a las membranas neurales. Pásale, por favor. La lesión secundaria ocurre horas o días después de la agresión inicial y es un resultado de una lesión vascular con cambios electrolíticos y edema que conducen a una necrosis hemorrágica central progresiva de la sustancia gris. Y también existe una excitotoxicidad por acumulación del N-metil de aspartato a nivel celular, homeostasis inadecuada de los electrolitos, lesión mitocondrial y lesión por reperfusión que conduce a una apoptosis controlada y descontrolada. ¿Cómo lo podemos diagnosticar? Pues se tiene que realizar una buena historia clínica. Claro, no le vamos a estar preguntando si vive en casa de cemento, bla, bla, sino dirigida, como qué le sucedió, qué patologías, porque allí podemos ir descartando los tipos de shock. En el examen físico, pues hacerle un examen físico, realizar el hemograma, gasometría arterial y realizar una tomografía, siendo esta una de las pruebas de imagen de selección, siendo esta la de selección. ¿Cómo se maneja un paciente? ¿Cómo se maneja un paciente con shock neurogénico? Pues tenemos que iniciar con una inmovilización, pues se utiliza en caso de que ocurra una lesión en la columna, de manera así evitar otros o que se agrave por los movimientos. Tenemos que darle soporte ventilatorio, reanimación hídrica, pues que permite una compensación adecuada por la dilatación vasogénica que se produce, pero esta tiene que ser moderada ya que pues este shock no se da por pérdida de líquidos, así que pues tiene que ser pues moderada. También le vamos a dar atropina para la bradicardia, control de la diuresis y vasopresor. Entonces se tiene que tener más o menos una presión, una tensión arterial media por encima de 85 y 90 milímetros de mercurio en 7 días para así evitar una lesión secundaria a la médula espinal. Los corticoides. Me salían estos como un neuroprotector, pues donde se cree que actúa reduciendo la peroxidación de las membranas y disminuyendo la inflamación, tiene un efecto inmunonodulador, inhibiendo la infiltración de los neutrófilos y macrófagos en la médula espinal, lo que podría mejorar los resultados funcionales. Siguiente. Pero este tema es bastante controversial, entonces pues. Sí, antes que continúes, lo más importante allí es la diferencia que observarás en el shock neurogénico versus el resto de los shocks, donde lo más relevante ahí es la bradicardia, a diferencia de los demás que es la taquicardia. Entonces, teniendo en cuenta eso, y es por lo que tú explicaste, ¿no? Que hay una acción parasimpática secundaria a la lesión. Entonces, la diferencia en el medular es que tú puedes tener una contusión medular, por ejemplo, pero no tienes un compromiso total del sistema, ¿ok? Lo tienes parcial. Y por eso es que a veces se dice que es reversible. Sin embargo, cuando ya hay una sección medular, es decir, el cordón medular se corta, entonces ya tenemos
lesión total, irreversible por lo general, y eso lo que nos va a llevar a nosotros es al shock neurogénico, y bueno, y ahí sucesivamente. Entonces, eso es lo más importante ahí con relación a la bradicardia. En relación a los corticoides, es cierto, controversial, inclusive ya no estamos usando las megadosis que usábamos antes, porque ese era lo que se determinaba, el uso de megadosis. Y bueno, eso no lo voy a preguntar mucho porque inclusive entre nosotros mismos todavía hay debates con relación a eso, así que no hay problema. ¿Okay? Continúa. Bueno, continuando con la charla, me corresponde hablar sobre el shock cardiogénico. Siguiente. Ok, principalmente vamos a comenzar con lo que es la definición del concepto de shock cardiogénico, que se define como un estado de hipoperfusión tisular severo, en el cual el corazón no tiene la capacidad de mantener un gasto cardíaco adecuado y así suplir las demandas metabólicas tisulares, pero con un volumen intravascular normal. El efecto está en el propio corazón. Este shock cardiogénico tiene una incidencia de 2 a 20%, pero tiene una mortalidad relativamente alta, cerca del 80%, por lo cual se cataloga como una urgencia médica y requiere un tratamiento adecuado para evitar la muerte del paciente. Siguiente. Y dentro de su etiología se puede clasificar en dos grandes grupos, que son la de las causas isquémicas y no isquémicas, siendo la de las causas isquémicas la principal en infarto agudo del miocardio. Dentro de ellos, la que tiene mayor prevalencia con un porcentaje del 79% es la de la cara anterior, que también se va a evidenciar en el EKG con elevación del segmento ST. También podemos tener biomarcadores cardíacos elevados, entre otros. En la de etiología no isquémica se puede mencionar la disfunción ventricular, valvulopatías y arritmias, que en los hallazgos del EKG también pueden simular elevación del segmento ST. Siguiente. Siguiente. Ahora entrando con la fisiopatología, primeramente pues voy a mencionarle cuáles son las variables que debemos tener presentes en el shock. Inicialmente empezamos con la presión arterial, que ella depende a su vez del gasto cardíaco y de la resistencia vascular sistémica. El gasto cardíaco a su vez depende de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, comportándose en este tipo de shock en el paciente que va a presentar taquicardia. El volumen sistólico, a su vez, va a depender de lo que es los parámetros de precarga, poscarga y contractilidad, que en este paciente van a estar disminuidos. Entonces, la resistencia vascular sistémica pues va a depender del tono vascular del paciente, ya sea para la vasodilatación o vasoconstricción, dependiendo de la alteración, del efecto simpático. Siguiente. Entonces, empezando con la fisiopatología del shock cardiogénico, inicialmente se va a caracterizar porque el paciente puede presentar una patología cardíaca aguda. Como ya mencioné, el infarto agudo del miocardio es la principal. Entonces, esta patología cardíaca va a conllevar a una disfunción miocárdica que puede ser sistólica y diastólica, siendo la sistólica la más grave, ya que esta nos va a llevar a una disminución del gasto cardíaco con una consecuente hipoperfusión sistémica e hipotensión, que consecuentemente va a llevar a una disminución de la perfusión coronaria y como resultado una isquemia. La parte de la disfunción diastólica nos va a llevar a una congestión pulmonar por aumento de lo que es la presión venosa central, que va a estar mayor de 15 milímetros de mercurio y va a ser clínicamente evidente en el paciente, porque este puede presentar ingurgitación yugular, edema de las extremidades superiores, cianosis, entre otros. Todo esto, la congestión pulmonar va a contribuir a la hipoxemia, que junto con la disminución de la perfusión coronaria van a contribuir a que se produzca más isquemia. Entonces, inicialmente cuando se produce el shock cardiogénico, existen dos mecanismos de compensación que tratan de, por así decirlo, ayudar al paciente, ¿no? Entonces, el primero es la activación del sistema simpático,
y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que en conjunto van a trabajar para aumentar lo que es la vasoconstricción, aumentando así la presión arterial, y la parte del sistema renina-angiotensina va a trabajar aumentando lo que es la reabsorción de sodio y el volumen del agua, que también va a contribuir a lo que es el aumento de la presión arterial. Siguiente. La hipoperfusión sistémica y la hipotensión, como ya mencioné, van a producir en conjunto o a contribuir que se empeore lo que es la isquemia coronaria. Entonces, esta isquemia va a activar lo que es el otro mecanismo de compensación inicial en el paciente, y se va a producir un fallo orgánico que va a ser a nivel renal, pulmonar, hepático, que como ya mencionó el doctor, como va a haber un déficit de oxígeno a nivel tisular, pues se va a favorecer lo que es el metabolismo anaerobio, por lo cual se va a producir acidosis metabólica láctica, que va a aumentar lo que es la inflamación sistémica. Y esto va a causar la liberación de citocinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, y que va a contribuir a la liberación de sustancias vasodilatadoras, principalmente el ácido nítrico, que su función principal es la vasodilatación periférica, que esto lo que va a garantizar es que el paciente tenga una buena irrigación tisular, incluida el corazón. Siguiente. Ok, como ya mencioné, estos son los mecanismos que inicialmente van a ayudar a compensar, de cierto modo, al paciente cuando se presenta esta situación. Pero cuando pasa un tiempo prolongado en este paciente, los mismos sistemas de compensación van a sufrir un colapso y van a producir más mal que bien, por así decirlo, en el paciente, ya que la actividad, el efecto del sistema simpático y del sistema renina-angiotensina va a producir una vasoconstricción sistémica prolongada que puede llevar a arritmias, y en la parte de la disfunción diastólica, como va a estar activada lo que es la reabsorción de sodio y de agua, va a aumentar inclusive lo que es el edema, cianosis. La vasodilatación periférica, igual, o sea, el otro mecanismo. Van a producir una vasodilatación que va a ser sostenida, va a llegar a un momento en que va a ser irreversible incluso aún con los medicamentos, y ya estaremos hablando de un shock cardiogénico irreversible, que va a afectar más y va a producir más isquemia a nivel cardíaco, y por lo cual va a llevar a una disfunción miocárdica y posteriormente a lo que es la muerte del paciente. Siguiente. Para la presencia de que se dé un shock cardiogénico, existen ciertos factores de riesgo que debemos tener presentes. Pacientes mayores de 65 años de edad, que tengan antecedentes de diabetes mellitus, que sean hipertensos, tengan un antecedente de infarto agudo al miocardio y que este sea de localización anterior o historia de insuficiencia cardíaca. Siguiente. Ok, para el diagnóstico, siguiente. Nos vamos a basar en la clínica de cómo nos va a llegar el paciente al cuarto de urgencias. Inicialmente el paciente puede llegar con quejas de disnea, causa del que les mencioné de la disfunción diastólica, disnea, dolor torácico, fatiga, con signos de hipoperfusión. Entonces, para ello existe una clasificación que nos va a ayudar al diagnóstico en urgencias, que divide los signos y los síntomas dependiendo de lo que tenga el paciente. Tomando en cuenta los signos clínicos que el paciente va a presentar una hipotensión, signos de hipoperfusión tisular, que van a ser oliguria, cianosis, frialdad en las extremidades, sudoración, etc. Y también puede presentar alteración en lo que es el estado de alerta. En los criterios hemodinámicos, como ya mencioné, el paciente va a tener una hipotensión. Entonces, el valor de la presión arterial sistémica tiene que ser menor de 80 a 90 milímetros de mercurio. Va a tener una presión arterial media menor de 30 milímetros de mercurio respecto a la basal. Teniendo en cuenta que si es un paciente hipertenso, para tomar este criterio en cuenta, él debe tener una disminución del 30%
de su presión arterial basal para ser hipertenso. Otro criterio hemodinámico es el índice cardíaco menor de 2, que nos va a ayudar a clasificar al paciente. Otros estudios que también nos pueden ayudar para el diagnóstico de un shock cardiogénico es el EKG, que podemos encontrar elevación del segmento ST, la radiografía de tórax para evidenciar si, por lo que ya mencioné, el mecanismo de compensador del sistema renina-angiotensina, si hay edema pulmonar, nos puede ayudar más al diagnóstico. Dentro de los laboratorios también se pueden realizar lo que son las enzimas cardíacas para evidenciar si tuvo o tiene riesgo de presentar un infarto al miocardio. Discúlpame, qué pena que te interrumpa. Necesito salirme 2 minutos y retorno. No cierren. 2 minutos y retorno. Serio. Buenas tardes, disculpen, por favor. Pues continúa. Y como estaba mencionando, pues dentro de los laboratorios también se realiza una gasometría arterial para determinar el valor del ácido láctico, que nos va a indicar si el paciente presenta una acidosis láctica, con lo que ya el profesor explicó y lo que le dije de un mecanismo de compensación por el mecanismo anaerobio activado en el paciente. Siguiente. Ok, esta es una clasificación que encontré que hizo la Asociación de Cardiología e Intervención SCAI por sus siglas, en donde clasifica el shock cardiogénico dependiendo de la seguridad del paciente, siendo la A pues un paciente que no tiene signos o síntomas de un shock cardiogénico,
pero tiene factores de riesgos para presentar un shock cardiogénico, como los que ya mencioné, una edad mayor de 65 años, antecedentes de infarto del miocardio, insuficiencia cardíaca. La categoría B la clasifican como un pre-shock, como que está iniciando el shock cardiogénico, que es donde el paciente va a presentar una hipotensión relativa o taquicardia, pero sin signos de hipoperfusión tisular, o sea, no va a tener cianosis, edema, nada de eso. Entonces, la categoría C es la que ellos catalogan como la de shock cardiogénico clásico, en donde el paciente va a llegar con signos de hipotensión e hipoperfusión tisular, los que ya mencioné, el edema, la cianosis, signos de pérdida de estado de alerta. Entonces, este paciente ya va a necesitar lo que es la intervención de sustancias inmunotrópicas o vasopresores, soporte mecánico para aumentar lo que es su saturación de oxígeno. Entonces, la categoría D, es igual que la C, solo que aquí el paciente ya no está respondiendo de manera favorable a lo que es las medidas iniciales de los medicamentos. Entonces, la categoría E ya lo catalogan como extremo, lo que yo mencioné, que estaría presentando un shock irreversible que no ha mejorado pese a las múltiples intervenciones que ha tenido el paciente. Siguiente. Ok, el tratamiento tiene objetivos y estrategias. Dentro de sus objetivos, tiene lo que es mejorar el aporte de oxígeno al miocardio, disminuir los requerimientos de oxígeno por el miocardio y optimizar el gasto cardíaco y disminuir lo que es la vasoconstricción periférica para así garantizar un flujo sanguíneo tisular adecuado. Dentro de sus estrategias, la Asociación de Cardiología lo ponen en 4 pasos, que es la resucitación inicial y medidas de soporte general. La 2 son las terapias farmacológicas específicas. El punto 3 es la asistencia mecánica y el paso 4 es las técnicas de revascularización. Siguiente. Ok, en la resucitación inicial, básicamente es lo que ya mencioné, pues vamos a identificar clínicamente en el paciente si tiene hipotensión arterial, por lo cual se le van a administrar vasopresores para tratar de aumentar lo que es la presión arterial y en tal caso de que necesite hidratación, también intubación y ventilación mecánica para garantizar un oxígeno mayor del 95%. También manejo del dolor, en este caso utilizamos morfina, y manejos de trastornos del ritmo cardíaco en tal caso de que lo presente. Y el último paso es tratar de corregir si el paciente presenta una acidosis metabólica, alteraciones electrolíticas. Y en el paso 2, que es la terapia farmacológica específica, que es cuando llega el paciente a urgencias, los medicamentos principales son la dopamina, que en una dosis inicial de 5 a 10 microgramos va a actuar como un ionotrópico, aumentando lo que es la contractilidad cardíaca. Ya si se aumenta la dosis de 10 a 20 microgramos, aparte de actuar como un ionotrópico, va a actuar como un vasoconstrictor, ayudando pues, a aumentar lo que es el gasto cardíaco y por ende también la presión arterial del paciente. La dobutamina es el vasodilatador usado por excelencia, que va a contribuir a lo que ya mencioné, que era un mecanismo de compensación también, a mantener lo que es una vasodilatación tisular para garantizar el flujo sanguíneo a los tejidos periféricos. También en estos pacientes está recomendado la administración de anticoagulantes para evitar la formación de coágulos y que pueda surgir un nuevo proceso de infarto. El punto 3 que mencioné, que era lo de la asistencia mecánica y las técnicas de revascularización, son cuando ya estas medidas iniciales del punto 1 y punto 2 no funcionaron en el paciente, por lo cual pues van a ir a un especialista, ya será el cardiólogo, que va a realizar el tratamiento definitivo con una técnica que se llama balón de contrapulsación aórtica, que va a ayudar a aumentar lo que es la presión diastólica para garantizarlo entonces que salga un
flujo sanguíneo adecuado y se dé la perfusión adecuada. Gracias. Buenas tardes, compañeros, doctor. Continuando con la presentación, dame un chancecito de hacer una cosa aquí. A ver. Ahora sí. En esta ocasión, ya para terminar, voy a hablar de shock séptico y sepsis en el cuarto de urgencias. Siguiente, por favor. En cuanto a los tópicos que voy a mencionar, van a ser algunos conceptos que es importante que diferenciemos o conozcamos. Un pequeño caso clínico, bastante sencillo, para explicar más o menos cómo es que se da este shock. Voy a mencionar un mecanismo fisiopatológico, específicamente del shock séptico, y bueno, hablarles del diagnóstico y el tratamiento pues en servicio de urgencia. Siguiente, por favor. En cuanto a conceptos, es importante tener claro estos cuatro, bueno, me hizo falta uno, que se lo voy a mencionar, que es lo que es la falla multiorgánica, pero eso es aparte, se entiende por sí solo. En este caso, hay que diferenciar estos cuatro aspectos, que parecen ser lo mismo, quizás se confunden, y algunas literaturas o bibliografías no hacen la diferencia como tal. Primero, lo que es el SIRS, sería el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es lo que es una respuesta ocasionada por la injuria o daño. No necesariamente por una infección, como es el caso de sepsis, pero este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica se puede dar por diferentes mecanismos, ya sea un trauma, politrauma, sean quemaduras, infarto agudo del miocardio, pancreatitis, infección como tal, entre otras. Sepsis, bueno, explicando aquí la imagen, creo que no se ve el puntero, déjame ver qué era lo que estaba tratando de hacer, si podían ver el mouse. ¿Se ve el mouse aquí? No. ¿Por qué no se ve? No, ¿verdad? No importa. Imagen de la izquierda del SIRS, del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, hace énfasis en lo que estaba mencionando ahorita, que no necesariamente es, muchas gracias, no necesariamente una infección como tal puede ocasionar lo que es esta condición como tal, sino que diferentes factores. Entonces van a converger en un mismo punto, que sería este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero también hay lo que es otro tipo de mecanismos de lesión, los cuales van a llevar a converger en este mismo punto. Continuando, la sepsis. La sepsis como tal es un SIRS, es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica ocasionado por una infección identificada, ya sea por hemocultivo o por la clínica, historia clínica o la evidencia clínica. En este caso, utilizaremos lo que es el SOFA, que sería pues la escala aprobada a partir del 2016 para diagnosticar lo que es una sepsis como tal. Sepsis severa. Sepsis severa es una sepsis más disfunción de un órgano, hipotensión, hipoperfusión. Esta hipoperfusión por otros mecanismos va a llevar a lo que es acidosis láctica, oliguria, trastorno mental agudo, que ahorita les voy a explicar ese mecanismo, que ya mis compañeros más o menos le comentaron. Y finalmente, lo que es el shock séptico. El shock séptico se define como una hipotensión menor a 90/60 o una presión por debajo de 30 milímetros de mercurio sobre la presión normal o la presión basal. Es decir, si tú basal de 170/90, por decir algo, hay que tener en cuenta estos 30 milímetros de mercurio para diagnosticarlo o determinarlo como es un posible shock séptico. No que si el paciente tiene 170 y entonces, el paciente tiene 150 y el paciente baja solamente a 100/70, por decir algo, no lo categorizamos, no. Hay que tener en cuenta estos 30 milímetros de mercurio. Estos 30 milímetros de mercurio no mejoran con un tratamiento de reposición de líquidos y prosigue o continúa lo que es un trastorno de hipoperfusión sistémica. Ahí me falta leer. Dale siguiente, por favor. Me van a salir unas estadísticas. Para el shock séptico utilizamos diferentes escalas o patrones, entre ellos los criterios de SIRS que puse ahí arriba, que los voy a mencionar ahorita más adelante. Y pues abajo puse lo que es una pequeña estadística o epidemiología de lo que es la mortalidad
de cada uno de estos aspectos o patrones en cuanto a una infección o en cuanto a una injuria, como lo mencioné ahorita. En el caso de la mortalidad por síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es del 7 al 17%. En el caso de sepsis, la mortalidad es de 16%, y en el caso de sepsis severa es de 20%, y en el caso de shock séptico es de 46%. Para esta bibliografía utilicé este libro que pues está bajo la bibliografía, la infografía, que es Fundamentos en Medicina de Pacientes en Estado Crítico, y es del 2019 en un estudio realizado en Estados Unidos. Siguiente, por favor. Este es el pequeño caso clínico. Paciente masculino de 47 años de edad, jardinero, acude a cuarto de urgencias por presentar, déjenme quitar un momentito esto de aquí, por favor. Ahora sí, que no sé. Bueno, paciente masculino de 47 años de edad, jardinero, acude a cuarto de urgencias por presentar un cuadro de mareo, escalofrío y fiebre cuantificada en 39.7 grados. Eritematoso y de mal aspecto físico, con un cuadro de aproximadamente 2 días de evolución, tras recibir una lesión o un corte, que sería pues una herida contaminada, hace 2 días, como ya mencioné, mientras colocaba o cambiaba un repuesto o un accesorio de una de sus podadoras. Al examen físico, el paciente presenta lo que es edema, dolor a la palpación en dedo pulgar, y bueno, tiene también líneas rojas que se extienden por todo lo largo del antebrazo. Ahorita verán una imagen más o menos para que vean cómo se observa, cómo se ve eso. Tiene rubor, calor y secreción purulenta de la herida. Recordar que dale siguiente, por favor. Este rubor alrededor de la herida, recordar que es celulitis. Y bueno, en cuanto al examen físico del paciente, pues una temperatura de 39.7 grados, temperatura elevadísima, frecuencia cardíaca en 125, una presión arterial de 160/60, y miren lo que le comenté ahorita, que su presión basal normal, siendo el hipertenso, es de 145/85. Su frecuencia respiratoria es de 36 respiraciones por minuto. Es decir, todos los signos, que ahorita les voy a hacer una homologación con una tabla de SIRS o una tabla de clasificación de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es lo que presenta el paciente. Los diagnósticos diferenciales, bueno, una infección local, por lo que sería una especie de absceso o por la herida, sepsis, picadura de insecto, intoxicación viacutánea. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, quirúrgicos o no patológicos, simplemente el caso menciona lo que es hipertensión arterial y no hay más datos de relevancia en la historia clínica. ¿Quería preguntar algo de aquí, doctor, o continúo? Continúa, no te preocupes. Ok, listo. Siguiente. Bueno, esto que está aquí es lo que le mencioné ahorita de las líneas rojas que se extienden por lo largo del antebrazo, y esto se llama linfangitis, y es precisamente provocada por lo que es una infección. Para finalizar lo que es el caso clínico, pues quería decirles un poco más lo que es la historia del caso, que pues el paciente cuando recibió la herida no se trató, el día siguiente fue a trabajar, él es jardinero como mencioné, y bueno, según la historia, tenía varios trabajos para realizar ese día. Al final de la jornada de trabajo, él se siente sudoroso, le duele muchísimo el pulgar, y la piel que rodea pues al corte está enrojecida o tiene pues la celulitis. Él, cuando decide ir al cuarto de urgencias, la esposa decide llevarlo al cuarto de urgencias, pues se notan o denotan lo que son las rayas que discurren por el antebrazo, y bueno, se siente mareado y pues deciden ir al cuarto de urgencias. Y bueno, eso en cuanto al examen, a la historia clínica, perdón, y ahorita voy a continuar pues con lo que es la resolución del caso. Siguiente, por favor. Bueno, ya para entrar en materia, el shock séptico o sepsis. Hay factores importantes aquí que quiero mencionar. Lo primero, que es una infección. Una infección es una relación directa entre un patógeno y un hospedador, o el huésped, que en este caso seríamos nosotros. En el caso de nosotros, el jardinero. Los patógenos principales, hay muchos y depende también de muchos factores, como están a la mano derecha en el recuadro morado, son Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae. En cuanto a las bacterias gram positivas, en cuanto a las bacterias gram negativas, está lo que es Escherichia coli por el tracto genitourinario, Klebsiella, Pseudomonas, etc.
Entonces, hay dos tipos de daño, que es un daño directo y un daño indirecto. El daño directo es el que va a ocasionar el patógeno como tal en el organismo. Es el daño ya sea por enzimas, ya sea por el mismo mecanismo de supervivencia de parásito, bacteria, virus, lo que sea. Ese daño que va a desarrollar en lo que es cualquier tipo de tejido sería un daño directo. Y en el caso de el daño indirecto sería el daño que nos hacemos nosotros mismos al reaccionar o al tratar de responder a ese daño que está haciendo dicho parásito, bacteria, virus, etc. Hay dos cosas importantes en cuanto al patógeno. Primero, la carga viral, si es bacteria, o carga bacteriana. No es lo mismo, en el caso de tuberculosis, por ejemplo, que tengamos una inoculación de, póngase, 500 bacilos de Koch, por decir algo, suponiendo, no van a desencadenar en nuestro sistema lo que es una infección como tal. Pero si tenemos una carga bacteriana, en este caso, perdón, de lo que son 1000, 5000, por decir algo, pues obviamente vamos a contraer lo que sería pues esa infección y nuestro cuerpo va a desencadenar o va a desarrollar lo que sería pues esta respuesta que puede causar o no un daño directo. Este daño directo va a estar estrechamente relacionado con varios factores, como les mencioné ahorita, que sería lo del recuadro morado. Primero, que sean pacientes ancianos o jóvenes. En este caso, preferí ancianos porque es lo que nos corresponde. Serían ancianos o personas mayores de 75 años. Que sean pacientes inmunocomprometidos. Sabemos que esto depleta lo que es la respuesta ante cualquier estímulo de nuestro sistema inmune. Pacientes postoperatorios, menor de 6 semanas. Estos pacientes postoperatorios se consideran pacientes en estado de injuria, es decir, pacientes que están muy susceptibles a cualquier tipo de mecanismo, cualquier tipo de agente que puede causar estragos en este periodo de tiempo postoperatorio, dependiendo, claro, ¿no? También de la complicación de la cirugía. También alteraciones en la piel, como lesiones, que sería pues la puerta de entrada directa. En este caso, en el caso de nuestro caso clínico, sería la entrada probablemente de lo que sería un Staphylococcus aureus, que pues fue el que desencadenó la sepsis de nuestro paciente. Ahorita vamos a ver. También drogas intravenosas, principalmente porque el mecanismo de entrada va a ser, en el caso de los drogadictos, la punción con la misma aguja en muchas ocasiones, muchas enfermedades y demás, va a ocasionar lo que es, en algún punto, en una infección, en una sepsis. En cuanto al uso de catéteres, es el primer o segundo agente causal o mecanismo de daño de lo que es la infección como tal en hospitales, de manera nosocomial. Y bueno, entonces esta relación de patógeno hospedador en cuanto al daño directo y el daño indirecto, una respuesta... Consulta, discúlpame un segundito antes que prosiga y discúlpame que dejé delante el micrófono abierto. Tú me estás hablando allí todo el mecanismo desde la infección, el patógeno, el huésped, que está perfecto. Pero mi consulta allí es, ¿dónde actuamos? ¿A qué nivel empezamos a actuar nosotros en emergencia? ¿Cuál es el punto de quiebre donde nosotros decimos, aquí hay que intervenir? Porque, digo, me está dando una clase de medicina interna que en teoría ustedes ya le debieron dar inclusive en fisiología, lo cual, ojo, no está mala, está perfecta porque es todo lo que lleva a la sepsis, pero no sé, veo que no me aterrizas en lo que yo necesito. A ver si me explicas en qué nivel estamos entrando ya nosotros a actuar. Ok, doctor. Bueno, primero, sí, bueno, disculpe la pequeña clase de medicina interna, pero esto es para dar como una especie de preámbulo a entender lo que es ahorita la fisiopatología como tal, de lo que es el daño por bacterias, virus, hongos, etcétera, en lo que es el desarrollo del shock séptico, que es lo que, pues, con lo que, pero sí. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí voy a explicar lo que sería, lo que iba a explicar, pues, lo que sería el mecanismo como tal del daño de cualquier agente externo a lo que sería el cuerpo como tal. Entonces, bueno, aquí para explicarlo de manera rápida, ya que antes le consultó a la compañera en cuanto al lactato, pues yo quería explicarle, yo iba a explicarle sobre ese tema, y si me lo permite, pues claro, hago un pequeño speech de lo que sería el shock como tal, si me lo permite, doctor. Es un poco de medicina interna, pero es para entender el mecanismo de cómo se da
cómo se desarrolla la patología, y pues luego lo que sería ya el abordaje en cuanto a diagnóstico, en tratamiento, etc. Okay. Bueno, aquí rapidito, primero necesitamos una bacteria, hongo, cualquier microorganismo, no necesariamente él, puede ser toxinas, etcétera, que van pues a entrar a nuestro organismo a través de cualquier barrera que venzan, y van a reconocerse como patrones moleculares asociados a patógenos, sería la esquina superior izquierda, sería PAMS, por favor ayúdenme siguiendo las flechitas. Estos microorganismos, estos patrones, van a ser censados por lo que son los receptores de reconocimiento de estos patrones, que serían los tipo TOL. Estos van a desencadenar lo que es la activación de los linfocitos. Estas células las activan los linfocitos como tal y dan inicio a lo que es la inflamación. Las citoquinas como tal van a ser las células de la inflamación. Estas células, en este caso que estoy exponiendo, sería el caso del endotelio vascular, o el caso de un capilar. Al destruirse, por ejemplo, si ven la imagen, lo que es la barrera, esto es por el exceso de la producción de mediadores o mecanismos de inflamación. Con la flechita de abajo, no puedo usar el cursor, al destruirse esta membrana, se van pues a dar lo que son el recambio con lo que son los patrones moleculares asociados a daño, que es la mano izquierda, y pues se repite el ciclo, y pues van a empezar lo que es el daño como tal en el mismo tejido, en este caso el vaso. En cuanto a la disfunción endotelial, pues obviamente por el daño ocasionado por la inflamación o por el microorganismo, al destruirse la célula, se da pues lo que es como si nosotros rompiéramos la pared de una casa, cualquier persona puede entrar o salir, lo mismo pasa en el caso del endotelio vascular. Lo que se ocasiona en este caso es, al lesionar el endotelio, sale el agua y se produce un edema. Al acumularse tanta agua en el espacio intersticial, aumenta lo que es la distancia entre la célula y pues lo que es el vaso como tal o el capilar. Para compensar, recordemos en el ciclo de Krebs, la glucosa, el ácido pirúvico, lo que, como ya no tenemos respiración aeróbica, se va a producir respiración anaeróbica, y esto lo que va a desencadenar es en una mayor producción de lactato, y pues hidrogeniones también, los cuales van a entrar al canal, al torrente como tal, y pues van a producir lo que es el lactato sérico aumentado, en el caso de sepsis, y lo que sería también acidosis, en el caso pues de sepsis como tal. En cuanto al óxido nítrico, que es la vía que sigue, ya les expliqué rapidito lo de arriba, sería pues, al haber disfunción endotelial, se produce, aquí, por favor, aquí, al haber una disminución endotelial, se produce lo que es, espera que se me oscureció la pantalla, dame un chance, aquí está, ajá, bueno, ya, perdón, en cuanto al óxido nítrico, debemos saber que es un potente vasodilatador, y al haber disfunción endotelial se produce el ácido nítrico, óxido nítrico, y esto es lo que va a hipotensar al paciente. Esta respuesta de hipotensión es lo que nos va a llevar también a desarrollar una disminución en lo que es la proteína C reactiva y la fibrinólisis, teniendo en cuenta que son pues, los mecanismos que promueven o nos defienden en cuanto a lo que es la cascada de coagulación. Se va a producir lo que es un aumento en la trombosis y al final una coagulación intravascular diseminada, que esta lo que va a producir es que se dé isquemia en todos los órganos. Si no se trata a tiempo, esta es la importancia de tratar la sepsis. Entonces, si no tratamos como tal la enfermedad, la coagulación intravascular diseminada va a dar lo que es la falla multiorgánica. De manera breve. Siguiente, por favor. Bien, a ver, en cuanto al diagnóstico, pues utilizamos lo que es los criterios de SIRS. Estos criterios son utilizados desde el año 86, tuvieron varias modificaciones, 2001 hasta el 2016, que pues ya se estableció lo que es el criterio de SOFA, pero el criterio de SIRS
sería pues temperatura mayor a 38 grados o menor a 36, frecuencia cardíaca mayor a 90, frecuencia respiratoria mayor a 20 o menor a 32, leucocitosis, y pues para categorizar o matricular un paciente con criterios de SIRS, de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, necesitamos 2 o más criterios de estos que están en esta tabla. Siguiente, por favor. Bueno, para hablar con la tabla más actualizada o la actualización más reciente que tenemos para evaluar lo que es sepsis en un paciente, sería el SOFA. SOFA, que es Sepsis Related Organ Failure Assessment, que en pocas palabras es como una escala que valora la disfunción orgánica en sepsis. Evalúa diferentes parámetros como respiración, pulmones, coagulación, sangre, hepático, hígado como tal, cardiovascular, sistema nervioso central y renal. Pues tiene estas escalas hacia la derecha, o sea, más cerca del 4 es una falla orgánica más probable, y hacia el 0 o hacia la mano izquierda es una falla orgánica poco probable. Entonces, dependiendo de la clínica del paciente, tenemos que evaluarlo. Por ejemplo, con la escala de Glasgow, todos los que estamos ahorita viendo esta diapositiva, tenemos 15 en escala de Glasgow, entonces no es necesario categorizarlo dentro de los otros parámetros, o sea que definitivamente no tenemos riesgo o sospecha de sepsis. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa si nosotros estamos en un centro de salud en donde no tenemos acceso a lo que es cualquier tipo de evaluación con estos parámetros, ya sean pruebas específicas, pruebas químicas, pruebas inmunológicas como tal? Nosotros tenemos que ver un paciente y a través de la clínica, nosotros en el cuarto de urgencia o en un centro de salud, nosotros vamos a saber o necesitamos saber diferenciar si el paciente está en shock o si no está en shock. Entonces, para eso hicieron o crearon una derivada del SOFA, que son todos los parámetros que les mencioné ahorita, pero sería llamado criterios de Quick SOFA o SOFA rápido. Y en este solamente van a ser 3 parámetros importantes o principales, y pues necesitamos 2 o más de estos criterios para catalogar o abordar a un paciente como una sepsis o un shock. Y sería pues frecuencia respiratoria, si es mayor a 22 latidos por minuto, como el caso de mi paciente que tenía 36. Alteraciones del estado mental, el paciente llegó con una evaluación de Glasgow de aproximadamente 12, de 15, y una presión sistólica pues menor a 100 milímetros de mercurio, que era el caso de nuestro paciente. Siguiente. En cuanto al shock séptico y sepsis, ¿qué exámenes debemos pedir a un cuarto de urgencias? Lo ideal sería poder pedir todos para estar 100% seguros de cómo vamos a abordar al paciente, principalmente de hemocultivos, hemogramas como tal, para saber qué tipo de antibióticos darle al paciente, pero eso casi nunca, por lo menos no en centros de primer nivel, no es poco probable. Entonces tenemos que utilizar antibióticos de amplio espectro para abordar cualquier tipo de patógeno. Obviamente, lo más importante para hacer un buen diagnóstico es hacer una buena historia clínica. Si no tenemos historia clínica, no indagamos por qué llegó el paciente, no vemos si tiene sonda, no vemos si se cortó, no vemos si es diabético, no vemos tantas causas que pueden llevar pues, a lo que es el shock séptico del paciente. No sabemos cómo abordar y podemos dar un mal tratamiento y el paciente puede llegar a lo que es la falla multiorgánica que, por los mecanismos que vimos anteriormente. En cuanto a las pruebas que se piden, pues hemoglobina, un hemograma como tal, glucosa, urinálisis, gases arteriales y electrolitos, bilirrubina, creatinina, cultivos. Y bueno, en cuanto a pruebas de imágenes, esto se hace en caso de tener sospechas diagnósticas. Si yo sospecho de una neumonía, le voy a hacer una radiografía simple de tórax. Si sospecho de tuberculosis, también. Si tengo, por ejemplo, una sospecha de una infección de tipo biliar, vamos a hacerle lo que es una ecografía abdominal. Si tengo lo que es una sospecha de una pancreatitis perforada, perdón, una apendicitis perforada, yo le voy a hacer un CAT para pues descartar lo que sería esa patología como tal, apendicitis, divertículos, abscesos abdominales, etc. Siguiente, por favor. Hay pruebas específicas que miden el grado de compromiso de infección en la fase aguda, principalmente la PCR. La procalcitonina mide la respuesta inmunológica innata en fase aguda y debe ser mayor a 0.3 picogramos por decilitros. Y también pues lo que es un aumento en leucocitos mayor a 12.000 por milímetros cúbicos.
Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, debemos basarnos en estos 4 pilares. Primero es identificar o erradicar la causa, corregir el shock y dar monitoreo, dar lo que es administración de soluciones cristaloides principalmente, dar nutrición al paciente y pues finalmente inmunoterapia, pero solo aplica en ciertos casos. En cuanto a erradicar la causa y corregir el shock, pues como mencioné, administrar soluciones cristaloides, coloides sistémicos, vasopresores, ventilación mecánica con parámetros altos de un soporte ventilatorio y pues bueno, antibióticos tempranamente, y esto va a depender de la gente. Si no estamos seguros de qué agente puede causarlo, utilizamos antibióticos de amplio espectro, como sería la piperacillina más tazobactam, 4.5 gramos intravenoso y ceftriaxona 2 gramos intravascular, más pues la reposición de líquidos o diluida en soluciones cristaloides. Siguiente, por favor. Ya, muchas gracias. Vale. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nadie. Yo sí tengo una pregunta. Resúmeme en 5 pasos qué voy a hacer cuando me llegue el paciente de emergencia y yo estoy sospechando que es un shock séptico. 5 cosas. Ahora sí, me encontraba el de silenciar. Bueno, lo primero, tenemos que hacer inspección, tenemos que evaluar al paciente desde que viene caminando. Al venir él caminando, nosotros vamos a evaluar a través del SOFA, o el Quick SOFA, pero a través del SOFA vamos a evaluar su escala de Glasgow. Si el paciente no viene consciente, orientado en esfera, tiempo, lugar, espacio, nosotros sabemos que hay una alteración del compromiso neurológico. Primero. Segundo, debemos hacer una evaluación clínica para saber o tener una idea de qué agente etiológico o qué causa puede tener o puede haber desencadenado en lo que es una sepsis. Vamos a medir otros parámetros que ya son más prácticos, como sería la presión, sería lo que es la temperatura, medir pues los niveles de laboratorio y vamos a eso en cuanto al diagnóstico. En cuanto al manejo de ese paciente, lo primero que tenemos que hacer es administrar oxígeno. Si el paciente tiene un Glasgow disminuido de 12, es casi probable que debamos, y también tiene compromiso en cuanto a la escala de SOFA, cerca de 4, o puntuación de 4 en cuanto al compromiso pulmonar, debemos pensar en intubar al paciente, porque lo que sigue en este paciente, debido a su sepsis, o su posible sepsis, es que caiga en shock o falla respiratoria. Eso tercero. Cuarto, sería pues lo que es hacer un diagnóstico de soluciones cristaloides y un antibiótico de amplio espectro de salida, porque si no estamos seguros que tiene el paciente, no podemos esperar hasta tener la respuesta. Entonces vamos a abordarlo de una manera amplia. El virus, bacteria o parásito, o hongo, etcétera, para tener como esa especie de tiempo o prolongar ese tiempo para que no siga desarrollando lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, para que no se nos complique y entre en falla multiorgánica, como ya mencioné. Y pues finalmente, una vez hecho el diagnóstico del agente etiológico, si es necesario, se corrige lo que es la medicación que se estaba administrando como tal, y pues se da lo que es los otros aspectos como monitorización del paciente, cómo va evolucionando a dicho tratamiento, vigilar también la nutrición, y pues eso, creo que eso sería en 5 aspectos. Ok, yo te voy a resumir los 5 aspectos de otra manera. Después de la evaluación inicial del paciente, que es verificar su estado de alerta, como tú dices, yo lo voy a resumir en el ABCDE. Yo voy a resumir que el paciente respira, no respira, si respira. ¿Cómo respira? Respira mal. Listo, voy a intubarlo, le doy oxígeno. B, ¿cómo respira? ¿Cómo está la ventilación? ¿Ventila o no ventila? Sí ventila. ¿Cómo ventila? ¿Bien o mal? Saco los gases arteriales. ¿Cómo están los gases arteriales? Hipoxémico, acidótico. ¿Qué tengo que hacer? Reposición al respecto. O si respira mal y está en edema agudo de pulmón o cualquiera otras cosas, corrijo el edema agudo de pulmón. C, circulación, ¿cómo están? ¿Cómo está su signo vital? Está chocado porque ya dije que era un diagnóstico de shock séptico. ¿Qué le voy a iniciar? Volumen, primero volumen. A la primera iniciación de volumen no recupera, coloco
vasoconstricción, vasoconstrictor. ¿Qué voy a colocar? Norepinefrina. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque tiene nervioso central. Luego la D, ¿qué tanto déficit neurológico tenía? Bueno, si tenía de que lo evalué en la A de la vía aérea, lo intubé, no lo intubé. Si no lo intubé, bien, entonces vuelvo a recapitular qué tanto déficit tiene. Si está alerta, consciente, orientada, estuporoso, sonoliento, en coma. Listo, ya catalogué cuál es de ellas. Exposición. De último voy a ver de dónde vino la infección. De último. No me interesa cuando llega si es fúngico, si es viral, si es bacteria. No me interesa. Es más, yo me daré que es un shock séptico como tal, quizás después que haga una serie de estudios, ¿verdad? Después que tome la placa para ver que era una neumonía, después que me salen los leucocitos por 14.000, hay que buscar el foco. Después que ya yo veo eso, entonces le doy la antibiótico. Cuando ya yo determiné que, bueno, listo, existe una probabilidad de que sea un shock séptico, porque inclusive un shock séptico me puede llevar a un shock cardiogénico. Ya tendríamos hablando de un shock mixto. Entonces, no, o sea, como lo has expresado, es muy bonito desde el punto de vista del Harrison, ¿verdad? Pero no es la vida real. O sea, la vida de emergencia es que yo doy el diagnóstico de shock séptico después que yo he hecho el manejo inicial incluso. Porque inclusive me quedo como shock séptico indeterminado. Yo digo que es infeccioso primero porque tengo leucocitosis con neutrofilia. Y lo más probable es que sea bacteriano, porque yo puedo tener leucocitosis con linfocitosis, ¿verdad? Y que me puede llevar a que sea un tipo de tipo viral, ¿verdad? Pero no encuentro el foco. Y cuando no encuentro el foco, al decir cuál es el foco infeccioso, yo inclusive voy a una punción lumbar. O sea, ya yo estoy buscando es el foco. Ya yo manejé el shock como tal. Pero que ya sé que es séptico, inclusive tengo acidosis láctica, tengo leucocitos en 45.000, tengo una PCR aumentada, tengo una procalcitonina, que es el determinante para decirme todas las infeccioso. ¿Pero qué ocurrió? La orina salió bien, la placa de tórax salió bien, tejidos blandos están bien porque hice un examen completo, no hay historia de diarrea ni procesos gastrointestinales que piense que me orienten a que sea un gastrointestinal. Entonces no me queda ningún otro foco y entonces me voy al sistema nervioso central a través de una posición lumbar, que inclusive digamos que me salga indeterminada, me quedo con un shock séptico de origen por determinar, ¿verdad? Entonces tengo que ahí, como tú dices, darle una gama, darle la primera dosis inicial, porque en emergencia no damos el tratamiento definitivo. Yo le voy a dar la primera dosis de antibióticos de alto espectro, inclusive si estoy pensando una remota posibilidad de que sea fúngico, inclusive le puedo dar antimicótico, puedo dar fluconazol, le puedo dar ketoconazol, no sé, cualquiera de estos, ¿verdad? Para eso. Entonces, les comento todo esto, ¿verdad? Porque al resumidas cuentas, cuando nos llega emergencia, nos llega un paciente con shock, ¿verdad? Que quizás la historia nos puede orientar a que sea tipo infeccioso o de decir séptico, quizás, pero no lo vamos a saber a ciencia cierta hasta el final. Y eso no quiere decir que no debemos iniciar el manejo concluente o mejor dicho, generalizado de cualquier shock, ¿verdad? Por ejemplo, si yo sé que el paciente es traumático, lo más probable es que tenga un shock neurogénico o medular. Si el paciente viene que tuvo un dolor torácico, lo más probable es que sea un shock séptico, ¿verdad? Lo más probable, perdón, shock cardiogénico, lo más probable, ¿ok? Pero solamente con la historia, pero no lo puedo asegurar hasta que yo haga un evento complementario con relación a los estudios. Entonces, las herramientas en emergencia nunca las vamos a tener en los primeros 5 minutos. Nunca, ni siquiera la radiografía de tórax la voy a obtener en mis primeros 5 minutos. Y son los primeros 5 minutos más importantes para el paciente. ¿Ok? Son los más importantes. Así que les dejo este mensaje para que al final la conclusión es que todos los shocks, su manejo inicial, los manejo igual. Cuando ya yo hago la estabilización, voy a la evaluación secundaria. Y en la evaluación secundaria,
quizás voy a entrar en un poquito más de detalle de cuál es la causa. Por ejemplo, tu compañera en la presentación anterior habló del balón de contrapulsación aórtico. Dios, yo jamás, o sea, está correcto, pero eso no lo ponemos ni siquiera en emergencia. Sabemos que hay que colocarlo. Y dicho sea de paso, creo que 2 veces en mi vida he escuchado que después que manejé al paciente, se lo han puesto y se lo han puesto como 3 días después. Cardiogénico también, que voy a cambiar ahorita, ya salí del séptico y me voy para el cardiogénico. Es que es una falla de bomba, sencillo, resumen. Inclusive, una endocarditis me puede dar un shock séptico y me puede dar un shock cardiogénico, ¿sí? E incluso lo voy a manejar inicialmente como un shock cardiogénico, porque la endocarditis la podré sospechar sí, si tengo todas las otras triadas de endocarditis, pero principalmente voy a pensar que es un shock cardiogénico. Me dañó la fibra miocárdica, produjo el proceso infeccioso, hay una falla de bomba ventricular, predominantemente ventrículo izquierdo, y me vaya a desencadenar todo el proceso de mal funcionamiento de bomba, ¿ok? Entonces, claro, la bomba de contrapulsación, en teoría, es lo óptimo, pero que evidentemente en emergencia no la colocamos, y que sí, ciertamente después del manejo inicial lo óptimo sería subirlo al salón de operaciones para poner un balón de contrapulsación aórtico. Pero bueno, aquí en Panamá, que yo sepa, nunca se ha hecho. Se ha hecho, pero día después. No de emergencia para el salón. Así que ese es otro concepto que en el caso del fallo de bomba, ahí lo más que probable es que hay que manejar las repercusiones de la falla de bomba. Como ella dijo, por ejemplo, la congestión pulmonar, que no es más que la traducción del edema agudo de pulmón, ¿sí? Que es cardiogénico en este caso, porque pensamos que es un fallo de bomba, ¿ok? También un tromboembolismo pulmonar, que más que todo da un shock distributivo, un shock obstructivo, pero bueno, también me puede dar un fallo de bomba y es tratar específicamente entonces el tromboembolismo pulmonar. Y ahí nos vamos. Y el caso de que sea por un infarto agudo al miocardio, evidentemente hay que tratar el síndrome coronario agudo, el infarto agudo del miocardio, a través de la trombolisis para que ese shock cardiogénico revierta. Y al final tendríamos también un shock cardiogénico crónico, mejor dicho, de una falla de bomba crónica, que son aquellos pacientes que al final lo que necesitaban era un trasplante cardíaco y nunca se llegó, ¿verdad? Nunca se llegó a hacer y al final termina siendo un manejo paliativo lo que hagamos en emergencia, porque esos pacientes que son crónicos vienen con una historia de un ecocardiograma con una fracción de eyección en 10%, 15%, que evidentemente es una fracción de eyección solamente como para vivir el día a día, más no hacer absolutamente nada. Entonces ahí traté de resumirles un poco todo lo que quiero dar a entender con relación al punto de vista de emergencia. Vale, entonces, cambiando el tema, estamos pendientes, entonces ya yo vi que tenemos la agenda del semestral, pero vamos a hacer primero el tercer parcial, el día miércoles, si no me equivoco. Sí, correcto, el día miércoles, que va a ser igual, virtual, escoger la mejor respuesta, y ya luego entonces pasaríamos al semestral en la fecha estipulada. Al menos que ustedes quieran hacer algún cambio, me avisan, yo no tengo ningún inconveniente. Sí, Vale. doctor, nosotros íbamos Ajá. a escribirle para hacer un cambio con lo del semestral, Ok. porque choca con algunos días. Entonces, queríamos hablar con usted. Yo le voy a escribir para entonces organizar la fecha nueva. Vale, listo, perfecto, no hay problema por mi parte. Ok, conversamos y listo. Saludos. Ah, doctor.